Hola chicos y chicas, os estoy dejando aquí el tutorial del cuestionario 6 circuitos serie. Vale, mirad, estos tutoriales ya no los voy a hacer online en directo, todos los voy a hacer y los voy a resolver con mi solución a mano y aquí os pondré las preguntas que son las que tenéis y lo paso aquí y voy respondiendo, os voy explicando la solución, ¿vale? Bueno, vamos a la primera pregunta. Dice que cómo se conectan dos o más generadores en serie. Dibuja el esquema eléctrico de tres pilas conectadas en serie y pon tres ejemplos de aparatos portátiles que tengan pilas conectadas en serie. Bueno, entonces, mirad, la solución es esta, ¿eh? ¿Cómo se conectan? Pues la conexión de pilas en serie se conectan del polo positivo de la pila, nos vamos con un cable al polo negativo. Cogemos otro cable o un material conductor y otra vez del polo positivo al negativo. Y por último, si tenemos tres pilas, el polo positivo ya nos queda aquí un cable para conectar a un aparato, a un receptor, y el negativo de la primera pila sacamos el cable que nos queda otro borne que se llama para conectar al aparato receptor. ¿Qué tipo de aparatos llevan pilas en serie? Pues muchos. Los teclados de ordenador, que funcionan mediante conexión inalámbrica. Pianos electrónicos, linternas. Antiguamente utilizábamos radiocassettes que se llamaban, que eran aparatos de música donde también con pilas en serie, altavoces, etcétera. Muchísimos aparatos llevan las pilas conectadas en serie. Siguiente pregunta. Cuando se conectan varios generadores en serie, ¿cómo se calcula la tensión resultante y a qué tensión está sometida la bombilla de la linterna de la página 3? Bueno, eso no lo tenéis, pero no pasa nada lo de la página 3. Lo importante es que conexiones de generadores en serie, los voltios de cada pila se han de sumar. Y, por ejemplo, en este esquema que os he puesto de tres pilas, si tuviésemos una bombilla conectada con el negativo y el positivo de las tres pilas conectadas en serie, el voltaje que soporta la bombilla es la suma de los tres voltios del voltaje de las tres pilas, es decir, 4,5 voltios, que os he mostrado aquí en rojo. Esa es la tensión que soporta la bombilla, ¿vale? Y como he explicado ya otras veces, los receptores funcionan a un voltaje. Si tú no los conectas a ese voltaje que viene especificado por el fabricante, no funciona. Es decir, si esta bombilla funciona a 12 voltios y yo estoy conectando aquí 4,5 voltios, no va a encenderse, no va a funcionar. ¿Vale? Eso es muy importante. Siguiente, 3. ¿Qué linternas iluminan más? ¿Las que tienen dos pilas conectadas en serie o las que tienen tres pilas? Pues lógicamente las que tienen tres pilas conectadas iluminan más. Porque como están conectadas en serie, las de 2 aportarían menos energía que las de 3. ¿Vale? La 4. ¿Cómo es una pila de petaca por dentro? ¿Qué tensión suministra y por qué? Bueno, pues una pila de petaca por dentro lleva conectadas son tres pilas cilíndricas de 1,5 voltios. Sumadas suministra 4,5 voltios. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque están conectadas en serie las cilíndricas. ¿Cómo podéis ver eso? Pues eso yo lo había buscado aquí en internet y mirar, este es el ejemplo más claro. ¿Vale? El de la pila que tenéis aquí, mirar, en internet lo tenéis. ¿Veis? El polo positivo, que es el cortito, va conectada con el positivo de la pila de 1,5 voltios. El negativo, ¿veis? El positivo y el negativo conectadas por unas láminas de cobre, estas son unas láminas, y así la siguiente. Y del negativo ya sacamos la lámina o el borne negativo, que es más largo, y el positivo más corto. Eso lo teníais en internet y lo podíais ver. Siguiente pregunta. ¿Por qué se conectan las células solares en serie? Bueno, pues
para obtener un voltaje más elevado y aprovechar así mucho más la energía solar. ¿Vale? Venga, pues seguimos. Estamos ya en la 6. 7. Dibuja un circuito. El aspecto real, no el esquema eléctrico. Que tenga una bombilla y un motor eléctrico conectados en serie. Elige tú mismo o misma el tipo de generador del circuito. Pues muy bien. En este ejercicio, el 6, tenemos dos bombillas conectadas en serie, como dice. ¿Cómo se conectan? Ah, perdón, me he saltado la 6. ¿Cómo se conectan dos o más receptores en series? Y luego hacemos la 7 que os he dicho. ¿Cómo se conectan dos o más receptores en serie? He escogido aquí pues dos bombillas como receptores. Entonces, un receptor siempre tiene una conexión de entrada y una de salida. Todos en corriente continua. ¿Y cómo se conectan para que queden en serie? Pues muy sencillo. La salida de uno, como pongo aquí, la S1, se conecta a la entrada del otro. ¿Vale? En este caso, dos bombillas. La salida de la bombilla 1 es esta. La he conectado a la entrada de la bombilla 2, que es esta. ¿Vale? Las bombillas, acordaros que llevan un portabombillas, que es esto que os estoy dibujando aquí. Y aquí va una rosca donde encascamos ahí la bombilla, la enroscamos y queda listo, ¿vale? Y aquí en la base lleva una tuerca donde pasamos, enrollamos el cable, apretamos la tuerca y ya queda bien conectado el cable. Vale, el dibujo real que era el de las 7, pregunta 7. Un dibujo real de una bombilla y un motor en serie. He cogido una pila de 4,5 voltios, ¿vale? Entonces cogemos el polo positivo, lo llevamos a la entrada de la bombilla, la salida de la bombilla la llevamos al siguiente receptor, que es el motor. Y profesor, ¿cuál de los dos bornes? Estos se llaman bornes, donde se conecta. ¿Cuál es el que tengo que coger? Da igual, es indiferente. El que tú quieras. En la bombilla no. En la bombilla sí que la base en este tipo de portabombillas es esto. Y la salida, la base es la entrada y la salida es la rosca. Aunque tampoco pasaría nada si lo cambias. Pones esto de entrada y esto de salida. Es indiferente en corriente continua. Entonces llevamos la salida de la bombilla a la entrada del motor y la salida del motor ya al negativo. Esto sería el circuito real. El 8. Dibuja un esquema eléctrico de un circuito que tenga una pila de petaca y dos motores conectados en serie. Pues muy sencillo. Tenemos aquí la pila, el símbolo de la pila. Lanzamos cable, motor y otro motor. Vemos que la salida del motor va a la entrada del otro y la salida del siguiente motor ya va al negativo. Aquí realmente faltaría poner M1 y M2. Ponemos siempre motores diferenciados, M1 y M2. Y yo lo tenía que haber hecho eso así. A ver, estamos en la 8, pasamos a la 9. Dibuja el esquema eléctrico de un circuito alimentado por una pila de 9 voltios que tenga un motor, una bombilla y un zumbador conectados en serie. Pues sencillito. Nos vamos a ver aquí la pregunta 9. Pues una pila de 9 voltios y luego sacamos cable, motor, raya abajo para indicar que es corriente continua, el símbolo de la bombilla y el zumbador, que es una seta al revés. Y luego ya la salida del zumbador al negativo, ¿vale? Los zumbadores sí que llevan dos cables, uno rojo y uno negro, que es para indicar que uno va al positivo y el otro al negativo. Siguiente pregunta, la 10. ¿Qué pasa si un receptor conectado en serie a otros receptores se avería? ¿Por qué? Pon un ejemplo. Bueno, pues esto es el por qué no se utiliza en la vida real las conexiones en serie. Porque las conexiones en serie, el problema que presentan es que si hay una avería, desconectas todo el circuito y todos los receptores quedan anulados. Mirad en este ejemplo de aquí. Si se me estropea la bombilla, aquí el circuito queda cortado, queda sin conexión los receptores. La corriente no puede pasar ni al zumbador, ni el motor está conectado al negativo, con lo cual el circuito no está cerrado, el circuito queda abierto. Y ya dijimos que circuitos abiertos no hay paso de corriente.
Lo mismo sucede con el zumbador. Si el zumbador se estropea, también nos corta el paso de la corriente, igual que con el motor. Cualquiera de los tres en este tipo de conexión que se estropee, nos fastidia todo el circuito. No funcionaría nada. Y la última pregunta es la más importante. Esto sí que quiero que lo tengáis claro. En un circuito con 3 bombillas en serie y una pila de 9 voltios, ¿qué tensión recibe cada bombilla? ¿Por qué? Vale. Pues mirad. Vale, mirad, este ejercicio, esta parte es muy importante. Aquí os he preparado una imagen donde veis que dice que dos o más elementos de un circuito están en serie cuando la salida de uno es la entrada del siguiente, ¿vale? Entonces, en circuitos en serie lo que sucede es muy sencillo. La corriente que pasa por cada uno de los receptores conectados en serie es la misma. Pero el voltaje no, el voltaje total que nos suministra la pila es la suma de los voltajes en cada uno de los receptores, en este caso las 3 bombillas. Si os fijáis aquí, las bombillas están conectadas en serie, mirad. La salida de la bombilla 1 va a la entrada de la 2 y la salida de la bombilla 2 va a la entrada de la 3 y luego ya al negativo. Esto quiere decir que también las resistencias de cada una de las bombillas se suman cuando están conectadas en serie. Entonces, fijaros, en serie la corriente que sale de la pila total coincide y es la misma para cada bombilla, es decir, I total, que os he dibujado aquí, es igual a I1 e igual a I2 igual a I3, es decir, la que pasa por cada bombilla. Pero en cada bombilla se produce una caída de tensión distinta, es decir, que la tensión total de la pila es diferente a la que hay en la 1, a la caída de tensión o el voltaje en la 1, en la 2 y en la 3. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí hay que aplicar la ley de Ohm para ver que la tensión que tenemos en cada uno puede ser diferente o no, dependiendo del valor de la resistencia en cada receptor. Pero en nuestro caso vamos a considerar, como veis aquí, os he puesto la ley de Ohm en cada bombilla. Tensión AB, BC y CD. La corriente que pasa por la bombilla 1 y su resistencia. La corriente que pasa por la bombilla 2 y su resistencia. La corriente que pasa por la 3 y su resistencia. Entonces, si consideramos que las tres resistencias son iguales, como las corrientes que pongo aquí también son las mismas y es igual a la total, tenemos que las tensiones, las caídas de tensión es la misma en cada uno. Y por tanto, como se tiene que cumplir que la tensión total es la suma de las tensiones en cada bombilla, por eso tenemos aquí que la tensión total es 3 veces la tensión de la bombilla. Y esta tensión de bombilla, os he puesto aquí, es igual a la de AB, BC y CD, porque hemos dicho que el valor de la resistencia es el mismo. Por tanto, despejando, tensión total igual a 3 veces la tensión de la bombilla, queda que la tensión de la bombilla es la tensión total dividido entre 3, es decir, un tercio, es decir, se divide entre 3. Por eso os había puesto aquí lo siguiente. Esto es igual a 9 voltios dividido entre 3. Y eso da 3 voltios. Y además se cumple esto. 9 voltios es igual a tensión AB, BC y CD, que es 3 más 3, 6 más 3, 9. ¿Vale? O sea que con eso quedaría explicado qué es lo que ocurre cuando tenemos conectados con receptores en serie, ¿vale? Muy importante, lo que os he puesto aquí. La tensión, en este caso la tensión es la suma de cada una, ¿vale? De las resistencias, de los receptores, ¿vale? Y con esto ya quedaría explicado este tema.